Mm. Ok, vamos a continuar el día de hoy con lo que serían integrales algebraicas. La clase pasada comenzamos el uso de algunas integrales algebraicas básicas y vamos a seguir avanzando en su tratamiento, su solución. Entonces vamos a ver este siguiente ejercicio. Tenemos la integral de esta fracción. Ahora, ¿cómo vamos a solucionar este caso? De entrada, requieres tener claro que en las integrales no hay ninguna integral de un producto U por B, ni siquiera hay una integral de U entre B, que parecería que es lo que tenemos. No hay integral de U entre B, aunque tenemos precisamente esa situación, una integral de una variable entre otra. Entonces, como no hay fórmula para esa situación, ¿qué vamos a hacer o cómo le vamos a hacer? Paradójicamente, vamos a tratar de usar la fórmula clásica integral b a la n. Pero ¿cómo si yo tengo aquí una división? Ok, entonces hemos aprendido que cuando hay un radical, el primer proceso, la primera idea con el radical es convertirlo a potencia para hacerlo b a la n. Vamos a ver si funciona ese método. Si no funciona, entonces ya buscaríamos otro. Ahora bien, recuerda que para usar b a la n, aquí está sobreindicado. El b a la n requiere estar forzosamente en el numerador y aquí tengo un radical que finalmente va a ser una potencia, pero está en el denominador. Entonces requiero hacer dos cosas para poder aplicar el concepto de la fórmula 4. Primero, pasar este radical a potencia y adicionalmente lo requiero subir. ¿Por qué? Porque estando en el denominador no es posible integrarlo. B a la n forzosamente te exige que esté en el numerador. Entonces vamos a ir haciendo eso. Vamos a preparar esta integral, vamos a condicionarla. Entonces, para hacer este ejercicio, lo que requerimos es pasar el radical a la potencia, pero previamente, este 6 que multiplica este polinomial diferencial pasa adelante la integral. De igual forma, este 5 multiplica el radical y al multiplicar pasa adelante la integral, pasa como 6 quintos. Entonces, nuestro coeficiente pasa al frente, de acuerdo a una de nuestras primeras fórmulas, que en particular es la fórmula 2. Un coeficiente que multiplica algo pasa adelante de la integral. Listo. Luego vamos a marcar nuestra integral, este polinomio, que no hay más que copiarlo, y este que está aquí, este polinomio, en el denominador estaría la 9 quintos, en el denominador. Pero como lo vamos a subir, cambia el signo de la potencia y pasaría como a la menos 9 quintos, ¿sí? Ok, por obviamente el diferencial. Entonces ya tenemos aquí nuestra integral ajustada o acomodada de acuerdo a la fórmula 4. Eso es lo que requieres hacer siempre. Ajustar tu ejercicio a una fórmula de integración, que en este caso lo estamos haciendo con base a la fórmula 4, b a la n, en donde la variable, vamos a considerar este polinomio, y la n este. Si te estás preguntando, oye, pero ¿por qué no al contrario? ¿Por qué no tomo el primer polinomio, o este que estoy marcando como el cursor, como b a la n? Primero, porque en algún momento lo requiero derivar, y si yo lo derivo, si lo derivas rápidamente te da un binomio, no te va a dar este trinomio y menos a la potencia. Eso es lo primero. Lo segundo, cuando lo derives, al final sí te va a seguir quedando un trinomio que podría ser este de acá, ¿va? Entonces, es por eso que no considero este como b a la n, sino este de acá. Ok, entonces, ya que ubicamos que vamos a usar la fórmula 5, recuerda que el paso clave que te indica si esta fórmula que estás pensando te sirve o no te sirve, no solamente es la estructura, no, es el diferencial. El diferencial es el que te dice si la idea que tienes de usar cierta fórmula es o no es. Entonces aquí ya tenemos como la variable, nuestra potencia. Entonces vamos a apuntar nuestra variable, listo. Y acuérdate que n no lo apunto,
simplemente analizamos la variable, no la variable a la potencia n. Entonces, aquí nuestra variable es este trinomio, 2x cúbica menos 9x cuadrada menos 12. ¿Qué voy a hacer con esta variable? La vamos a derivar y en particular ya a diferenciar. Entonces, de este b, su diferencial es de b. Si hacemos la diferencial, es la de cada término. Derivamos y al final acomodamos el término de x. Entonces, de este término, su derivada, 3 por 2 sería 6, x cuadrada. De este sería 2 por menos 9, menos 18, x a la 1. Y de este, menos 12. Y todo eso por dx. Acuérdate que normalmente aquí estaba el dx de la derivada, pero necesitamos el diferencial. Este está dividiendo, paso multiplicando y por eso es que queda esto. En concreto, de esta variable nos está dando este diferencial. Si tú comparas este diferencial con el que está aquí en la integral, evidentemente no es el mismo. Este diferencial con este no es el mismo. Entonces, por eso en este momento no podrías utilizar la fórmula de integración. Vamos a hacer un truco. ¿En qué consiste el truco? En factorizar este diferencial a ver si al factorizarlo se asemeja al que tengo aquí en la integral. ¿Y cómo voy a hacer la factorización? Para ello voy a tomar un término del diferencial, en este caso el 6x cuadrada, y lo voy a dividir entre un semejante de este que está aquí en la integral. Su semejante no es este ni este, sino este, porque dice x cuadrada y este es el término x cuadrada. Esos dos que estoy subrayando los voy a dividir. Voy a dividir este entre este, voy a dividir este entre este para obtener el factor común. Y ahorita vas a ver para qué. Entonces vuelvo a juntar el diferencial. 6x cuadrada positivo entre menos x cuadrada, 6x cuadrada positivo entre menos x cuadrada, nos da a menos 6. De este entre este sería el factor común. Ahora, ¿para qué quiero ese factor común? Voy a dividir todo este polinomio entre el menos 6. Voy a dividir todo el polinomio entre menos 6. Es decir, voy a dividir este término entre este y lo que me dé lo apunto, este segundo término entre el menos 6 y lo apunto, y el tercer término entre el 6 y lo apunto. Entonces, 6x cuadrada entre menos 6 sería a menos x cuadrada menos 18x entre menos 6 a más 3x y menos 12 entre menos 6 a más 2. Repito, al dividir este polinomio entre el factor común, que es menos 6, nos da esto. Si llegas a tener duda de que esto está bien o mal, haces la operación contraria. Multiplicas este por este, te da este por este te debe dar este, y este por este te debe dar este. Va. ¿Cuál es la finalidad de haber hecho esta factorización? Es para ver si lo que obtuvimos, nos funciona mejor que lo que estaba. Entonces, yo voy a comparar este diferencial que acabo de obtener, con el diferencial que tenemos aquí en la integral. Entonces, voy a comparar el diferencial que factorizamos con el de la integral. Entonces, si tú te fijas, este diferencial, que es menos 6 por este trinomio por el diferencial, no es idéntico al de la integral. Este diferencial, que está subrayado con el de la integral, no es idéntico, pero ya es parecido. ¿Por qué? Porque este trinomio sí es idéntico a este, y este diferencial sí es idéntico a este. Lo único que nos falta para que sea idéntico, perfecto o exacto es este menos 6. Acuérdate que hablábamos de 3 casos para integrar. El caso número 1, en que este diferencial fuera idéntico perfecto al que estaba en la integral. En este momento no es ese caso, porque aquí hay un menos 6 y aquí no está. El caso 2 te dice, ok, cuando no sean idénticos, si lo que le falta o le sobra es un número o una constante, sí se puede ajustar. Y estoy en esa situación. ¿Por qué? Porque este diferencial en relación con la integral, lo único que le falta es este 6 negativo. Si este 6 yo lo agrego, este diferencial ya estaría en la integral. Y lo voy a ajustar o compensar. Y entonces estaría plenamente en el caso 2. Repito, el caso 2 te dice que si el diferencial que obtuviste de la variable, no es idéntico al de la integral, pero lo único que le falta es una constante, bueno, le falta o le sobra una constante o un número,
Entonces, ese sí se puede agregar y vamos a hacerlo. Este menos 6 que me falta, lo voy a agregar aquí, igual que está aquí, multiplicando. Entonces, vamos a compensar ese menos 6 que nos falta, lo agrego aquí multiplicando. Ahora, yo ya agregué el menos 6 multiplicando. Entonces, en este momento estoy haciendo 6 veces más grande la integral. Lo voy a compensar para que no se altere la integral con la operación contraria, que es dividir. Entonces, aquí al frente voy a poner un paréntesis y tal cual menos 6. De esa forma, matemáticamente ya estoy compensando y dejo de alterar la integral, porque menos 6 entre menos 6 sería a 1. Al final ya no estaría afectando la integral original. Pero en este momento, al hacer ese truco, el diferencial que tenemos aquí ya está plenamente en la integral. El diferencial que nos dio de la variable, este diferencial, ya está plenamente en la integral y eso nos permite ir de la fórmula a la solución. Así nos permite ir de la fórmula a la solución. Entonces, antes de escribir esto, recuerda que tienes un coeficiente, que es este. Lo requieres escribir, bueno, en este caso simplificándolo, y luego ya seguir la fórmula. Entonces, tienes aquí un más y aquí tienes dividido un menos. Más entre menos nos da menos. 6 entre 6 a 1 y el 5 se copia. En concreto nos queda menos un quinto. Entonces, como coeficiente tenemos menos un quinto. Ya está. Ahora vamos a seguir la fórmula. De la integral de b a la n nos dice que escribamos un cociente o división o fracción, que evidentemente ya estaba aquí indicado. Luego nos dice, escribe la variable. Si se te olvidó cuál es la variable, aquí está apuntado. Mira, tu variable es todo esto. Simplemente la escribes. Luego la fórmula te dice, a tu variable, o más bien a la potencia de la variable, súmale 1 y el valor que te dé lo divides entre sí mismo. Entonces, la potencia n era menos 9 quintos. Le vas a sumar 1 menos 9 quintos, le sumas 1, cuidado, es menos 4 quintos y divides tal cual en ese valor con todo y el signo. Lo pongo entre paréntesis porque obviamente aquí hay una fracción, para no confundir con esta. Entonces, este es n más 1 sobre n más 1 y como ya terminamos de integrar, más la constante de integración. ¿Listo? Aquí ya está la integral. Recuerda, esto no lo puedo dejar así expresado. ¿Por qué? Porque tengo varias fracciones, porque tengo una potencia negativa y demás fraccionaria. No lo puedo dejar así expresado, lo requiero simplificar para obtener la integral final de esto. Entonces, muy simple, álgebra básica. Tengo un menos entre menos, menos entre menos, más. Tengo un quinto entre 5 cuartos, ya sabes, extremos por extremos, o sea, el 1 por 5 al numerador y medios por medios al denominador. El signo ya sabemos que es positivo. Y de los extremos, 1 por 5 sería 5 y 5 por 4 sería 20. Nos quedaría 5 veinteavos, pero 5 veinteavos es una fracción simplificable. 5 veinteavos tiene quinta. Quinta de 5, 1 y quinta de 20, 4 en concreto. Nos queda un cuarto. Perdón. Ahí está, un cuarto por acá. Perdón. Bueno, ya me adelanté esa parte, lo quito por un segundo. Nos quedaría aquí un cuarto. Recuerda, ¿por qué este se apareció allá abajo? Este polinomio tiene una potencia negativa. Tiene una potencia negativa. Jamás puedes dejar expresado algo con una potencia negativa. Entonces el principio te dice que lo mandes a la parte contraria de la fracción, que evidentemente es el denominador. Entonces, este iría aquí al denominador y pasaría como a la 4 quintos. Este binomio, que ahorita tiene una potencia negativa, al mandar al denominador pasaría a la 4 quintos, pero el otro principio te dice que no dejes potencias fraccionarias, y una potencia fraccionaria equivale a un radical. Y entonces, por eso es que este trinomio a la 4 quintos se convierte en raíz quinta del trinomio a la cuarta. La potencia que va en el denominador va como índice de radical y la potencia que está en el numerador va adentro con el polinomio y por eso es que nos queda esto. ¿Va? Lo que debe expresado, un cuarto de este trinomio dentro de un radical a la cuarta. Y esto que estás viendo ya sería la solución final de nuestro ejercicio. Es la solución final o simplificada. ¿Va? Ok, entonces, ¿qué entendimos? Que
Muchas veces habrá casos que parece que ni siquiera existe fórmula para él y aún así no te preocupes. Trata de empezar con una de las fórmulas básicas que es B a la N, a menos que no hubiera funcionado. Bueno, sí, ya buscaríamos otro método de integración. Ok, vamos con el siguiente ejemplo. Fíjate bien, nos dice en el ejemplo E que integremos esto entre esto. Y dirías, ya volvimos al mismo caso, no hay integral de U entre B, sí, no hay integral de U entre B, es lo primero que tenemos que tener claro. Ahora, cuidado. Dirás, voy a hacer lo mismo que el anterior, voy a subir el polinomio de abajo. Cuidado. ¿Por qué? Este polinomio no está dentro de ningún radical y no tiene ninguna potencia indicada. Por lo consiguiente, su potencia es 1. Cuando un polinomio, no importa si es de 2 términos o de 4 o de 20 términos, no tiene una potencia indicada, es 1. O incluso si fuera nada más X y no tiene potencia indicada, es 1. En concreto, mi variable que está en el denominador está a la 1. Como excepción, solamente cuando en el denominador esté a la 1 no la puedo subir. ¿Por qué? Porque si yo la subiera para tratar de hacer B a la N, ese polinomio al subirlo subiría a la menos 1. Y al tratar de aplicar la fórmula, te va a quedar el polinomio a la menos 1 más 1, que se va a hacer a la 0 sobre 0. El problema no es el numerador, el problema no es el polinomio a la 0, porque el polinomio o cualquier valor a la 0 es 1. Pero el problema es dividir entre 0. ¿Por qué algo entre 0? Cuidado. Cualquier valor entre 0 te da como resultado infinito. Por eso aquí, como excepción, dado que mi variable o este polinomio está a la 1 en el denominador, no lo subo. Dirás, entonces, ¿qué hago si no hay una integral de U entre B y el B a la N clásico no lo puedo utilizar? Ok, no te preocupes. Hay una fórmula que complementa al B a la N, que es para ese caso específico de la integral del diferencial sobre una variable a la 1, cuando en particular no puedes usar B a la N, por lo que ya te expliqué, está esta fórmula específica de apoyo en el B a la N, que es en el cual la variable está en el denominador a la 1, que es tal cual nuestra situación. Entonces, para usar esta fórmula, como la fórmula anterior, voy a ubicar la variable. Y claramente esta fórmula me dice que de todo lo que esté en la integral, la variable en específico es el denominador. La variable es el denominador. Entonces, fíjate bien. El 6 multiplica este trinomio, pasa al frente. El 5 multiplica el polinomio, pasa al frente. O sea, tenemos 6 quintos, integral. Tenemos este trinomio y tenemos nuestro polinomio, como ya te había indicado, a la 1. Este caso, ya te dije que lo vamos a hacer con la fórmula 5, en donde la fórmula 5 claramente te indica que la variable no es el numerador, sino ahora en específico el denominador. Todo el denominador es nuestra variable. Entonces, el polinomio de 4 términos es nuestra variable. La escribimos y ¿qué hacemos con las variables? Las derivamos o en particular las diferenciamos. Entonces, de este su diferencial es de b. Voy a derivar este y al final pongo aquí su diferencial. Ya sabes, este es un polinomio a la 1, haría la derivada de esto, que es 8x cúbica, haría la derivada de esta, que es menos 2x cuadrada, haría la derivada de esto, que es menos 12x, y la derivada de esto es un 0, y como ya terminaríamos de derivar, pongo el diferencial. Y nos queda lo que estás viendo. Entonces, de esta variable, aquí está el diferencial. Ahora, si tú comparas este diferencial con el que está aquí en la integral, evidentemente no es el mismo, porque aquí dice 8x cúbica y aquí dice otra cosa totalmente distinta y así sucesivamente. Entonces, ahorita no estamos en el caso 1 porque este diferencial con este es totalmente distinto. Vamos a tratar de aplicar el mismo truco, concepto del ejemplo anterior. Vamos a ver si factorizando podemos solucionar esta problemática. Entonces, ¿qué voy a hacer? Vuelvo a escribir diferencial y como el ejemplo anterior, voy a tomar un término de nuestro diferencial con el término semejante del que está en la integral y voy a dividirlos para saber cuál es mi factor común, porque este 8 tiene varios factores, tiene como factor el 2, el 4, el 8, el menos 2, el menos 4, el menos 8. Entonces, ni modo que estés probando con cada uno, no te enfocas la cabeza. Simplemente para obtener el factor exacto que te pudiera servir, divides
este primer término entre el semejante de este polinomio, que está en la integral, que en particular sería este. Entonces, cuidado, 8x cúbica entre menos 2x cúbica, 8x cúbica positivo entre menos 2x cúbica, la división te da menos 4. Entre este a menos 4. Listo. Voy a tapar esto para que no nos distraiga. Entonces, ¿qué voy a hacer? Todo este trinomio del diferencial lo voy a dividir entre este. Es decir, este entre este y lo apunto. Este entre este y lo apunto, y este entre este y lo apunto, entre paréntesis y el diferencial. Entonces, 8x cúbica entre menos 4, cuidado, nos daría menos 2x cúbica. Luego, menos 12x cuadrada entre menos 4 a más 3x cuadrada, y menos 12x entre menos 4 a más 3x, y todo eso por el diferencial. Entonces, ahí está. Listo. Entonces yo dividí este polinomio entre este, nos da esto, y obviamente con el de x. Ahora, ¿cómo sé si esto me sirve o no me sirve? Bueno, entonces ahora sí vamos a ver la integral y vamos a volver a comparar. Entonces lo que vamos a hacer, permíteme, es de este nuevo diferencial, yo lo voy a comparar con la integral. Entonces yo lo voy a comparar con lo que está aquí en la integral. Ok, fíjate bien. La pregunta sería, ¿este diferencial es idéntico perfecto al que está en la integral? La respuesta es obvio, no. Este trinomio sí es este, y este de x sí es este, pero al final no es idéntico porque este 4 no está. Entonces, aunque factoricé, sigo sin entrar al primer caso, porque el nuevo diferencial no es idéntico perfecto con el que está en la integral. No es el caso 1, que son idénticos y ya puedo integrar. Caso 2, el diferencial que tengo no es idéntico perfecto al que está en la integral, pero le falta una constante o le sobra una constante, entonces se puede agregar o ajustar. Y entonces entro en el caso 2, donde este diferencial en relación a este no es idéntico, pero en este caso le falta este número, esta constante, para ser idéntico perfecto y poderse integrar. Y entonces, como lo que le falta es una constante, un número, se puede agregar. Y vamos a hacer ese proceso. Este menos 4 lo voy a agregar aquí. Entonces, en este momento, el diferencial en relación al de la integral son idénticos perfectos. Ya podría integrar. Este diferencial con este ya son idénticos perfectos, ya podría integrar, pero, viene el pero. Yo al agregar este 4, multiplicando, estoy haciendo 4 veces más grande la integral. Lo debo de compensar, como con la operación contraria, y entonces aquí al frente lo voy a poner dividiendo. Al hacer esto, el diferencial ya está completo en la integral, y al compensar con este entre este es a 1, y la integral ya no se estaría modificando, pero ya está completo el diferencial, que es el punto clave. Nuestro diferencial ya está completo en la integral y ya está compensado. Ahora sí puedo integrar. Cuidado, recuerda, no vamos a hacer b a la n. Estábamos en la idea de que b a la n no era posible porque daba infinito, y por lo tanto estamos usando la fórmula 5. No te pierdas de fórmula, estamos haciendo la fórmula 5, donde el resultado es logaritmo del valor absoluto de la variable más c. Entonces, fíjate bien. Primero, antes de transformar nuestra integral en esta fórmula, si ten claro lo de siempre. Primero escribe tu coeficiente y luego ya integras. De esto, aquí abre un más, entre menos evidentemente es menos, sería 6 sobre 20. 6 sobre 20, pero 6 veinteavos es simplificable. Tiene mitad y mitad de 6, 3, mitad de 20, 10. Entonces nos queda menos 3 décimos. Listo. Ahora sí, el coeficiente ya está. De esta integral, que es la integral de db sobre b a la 1, había mostrado que el resultado es logaritmo natural de la variable. Esta es la variable. Logaritmo natural del valor absoluto de la variable, que es esta, y como ya terminamos de integrar, más la constante de integración.
Y esto que estás viendo ya es la solución final de nuestro ejercicio. Ahora, ya que tenemos estos dos ejercicios, quiero hacerte un comentario. Fíjate bien, porque luego les llega a surgir. Dicen, ok, yo ya obtuve de esta integral esta, y muchos se preguntan lo siguiente, oye, pero ¿qué le pasó a la S de la integral? ¿Y qué le pasó al 6 por menos x cuadrada más 3x más 2 de dx? ¿Dónde está? ¿Qué pasó? ¿Se le olvidó al maestro o el que no hizo el ejercicio? No, no se olvidó. Fíjate bien, voy a la fórmula. De la integral a la fórmula, ya sea la fórmula 4, la fórmula 5 y todas las que vamos a ver, sucede algo muy particular. Cuando pasas de la integral a la solución, hay dos cosas que ya no van. Independientemente de lo que cambie, hay dos cosas que sí ya no van a ir. La S, esta S que indica la integral, jamás va a ir en la solución, ni qué más va a ir. El diferencial este de B jamás va a ir en ninguna de las fórmulas. De la fórmula 4 en adelante, todas las fórmulas que consultes, hay dos cosas que jamás van en la solución, ni la S de la integral ni el diferencial. O sea, velo, aquí no va, y todas las fórmulas que vamos a ir viendo no va. Entonces, por si te estabas preguntando, oye, pero este 6, ¿qué le pasó? Ok, este es mi integral y esta es su solución. La S de la integral no va en la solución. Y este 6 por este trinomio por el de x, todo esto que te dije del 6 por el trinomio y por el de x, ¿qué dice que es? El diferencial, y el diferencial no debe de ir, por eso no está aquí en la solución. Tanto en este ejemplo como en todos los que vayamos a ver, este último ejemplo que vimos, esta es la integral y esta es la solución. La S de la integral no va, y el diferencial, que era todo este 4 menos 2x cúbica más 3x cuadrada más 3x de x, todo esto que nombré es el diferencial, no va en la solución, ¿va? Es normal. De hecho, no debe de ir. Entonces, no te preocupes con, ¿y por qué lo desapareció? No lo desaparecí. No debe ir en la solución, por lo que ya te expliqué incluso con la fórmula. Ok, vamos a ver otro par de ejercicios de integrales algebraicas. Y si te fijas, ya aparecieron nuevas fórmulas. Y dirás, bueno, ¿y estas fórmulas qué? Bueno, yo te dije que había, desde la vez pasada, que había veintitantos fórmulas, y que en la clase pasada y en su caso te ponía solamente las que vamos a utilizar, pero pues no es suficiente con estas 5 fórmulas para solucionar cualquier integral. Entonces vamos a ir viendo casos en donde justamente ya no funciona ni estas 3 integrales, ni la 4, ni la 5, que son como las integrales de entrada. ¿Y qué hago cuando no funcionan ninguna de las 5 integrales? Entonces utilizo las otras que siguen de apoyo, que es de la 6 a la 10. Fíjate bien, para explicarme, tenemos este caso. Tenemos la integral de 3 de x sobre 2 veces este radical. Seguramente ya estás pensando, pues está bien fácil ese ejercicio, se hace a b a la n, ok. Yo estoy en la misma idea. De entrada, pensaría trabajarlo con b a la n. Pero recuerda que lo que te dice que si una fórmula te sirve o no te sirve, no es lo que tú creas o lo que yo crea, sino el diferencial. El diferencial es el que me dice, sí, puedes usar esta fórmula o no puedes utilizar esta fórmula. Me explico. Tenemos esta y todos parecería, o para todos parecería que es b a la n. Ok, no te lo voy a discutir, vamos a empezar viendo si es o no b a la n. Ya sabes, el 3 multiplica, el 2 multiplica el radical. Entonces, el 3 medios pasa al frente de la integral. Pongo el símbolo de la integral y obviamente esto, dado que estaríamos pensando que es b a la n, tú estás bien claro que esto, para hacerlo b a la n, tendría que estar en el numerador. Aparentemente, este radical lo tendría que subir. Este binomio, que está entre el radical, abajo en el denominador estaría a la 1/2. Pero como hay que subirlo, porque recuerda el principio fundamental. El principio fundamental del b a la n es que la variable de la potencia esté en el numerador. Aquí estoy siendo explícito, el b a la n está en el numerador y aquí no está. Entonces lo requerimos subir, por lo cual esto que está a la 1/2, al subirlo pasaría a la menos 1/2. Nos quedaría este binomio a la menos 1/2 por dx. Esto es binomio a la menos 1/2 por dx. Dirá, pues claro que sí, se puede de b a la n, se ve claro que sí se puede. Ok, vuelvo al punto. No es lo que tú pienses ni lo que yo piense, de que se puede o no se puede.
Quien nos dice si lo que estamos pensando se puede o no se puede es el diferencial. Entonces, yo me voy a la fórmula y me dice claramente que de todo lo que está aquí, la variable es exclusivamente aquello que está afectado por la potencia. La variable es este que está aquí, este binomio nada más. Entonces, escribimos la variable, ya sabes, la copias y de esta variable vamos a sacar su derivada o en particular su diferencial. El diferencial de esto pues es una broma, ¿no? El diferencial de esto pues creo que estás más que claro que simplemente es 8x por dx. Ok. Y entonces aquí viene el punto. Voy a amplificar esto por un segundo. Yo voy a comparar este diferencial con el que está en la integral y aquí viene el problema. Fíjate bien, ya sabes lo que siempre hago. Yo voy a comparar esto con lo que está aquí en la integral. Entonces, la primera pregunta, la básica, ¿este diferencial que obtuve de la variable es idéntico al de la integral? Creo que nadie lo puede discutir, simplemente no es idéntico. Primer caso no es porque este diferencial no está aquí. Te preguntarías, ok, segundo caso, no es idéntico, pero que lo que le falta para ser idéntico es un número, una constante. Ten cuidado. Aquí no solamente dice 8, ten cuidado. Lo que le falta no es exclusivamente un 8, dice 8x. El 8 se podría agregar y compensar, ese no es problema, pero, esta x no está aquí y las variables no se pueden agregar ni se pueden quitar. Entonces, ya ni siquiera estoy en el segundo caso, ya estoy en el tercer caso. El tercer caso te dice que cuando tu diferencial que obtuviste de la integral sea diferente con la integral en relación a una variable, porque la variable le falte o le sobre, ahí te dice claramente el caso 3 que te había mencionado, que ahí no puedes hacer nada. Del diferencial, perdón, del diferencial que obtuve en relación al de la integral, lo que le falta es una variable y las variables no las puedes agregar ni quitar. En este momento, mi fórmula b a la n no me sirve. Estoy tachando esto para decirte esto que estábamos pensando, hacerlo con la fórmula 4b a la n no nos sirve. Otra vez, ¿por qué? Porque este diferencial no lo puedo ajustar. ¿Por qué? Porque le falta una variable. Variables no las puedes agregar ni quitar. Dirás, bueno, entonces, ¿ahora qué hago? Si ya no se puede usar la fórmula clásica b a la n, y obviamente tampoco puedo usar la fórmula 5, que es el complemento, porque esto no está la 1, y te doy la razón, no está la 1, no puedo usar la fórmula 5. Para eso, entonces, son estas fórmulas extras que te estoy aquí agregando. La fórmula 6, 7, 8, 9 y 10, ¿va? Ok, entonces ve a la n no es. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a empezar de cero ahora, pensando que puedo utilizar alguna de estas fórmulas. Obviamente son varias las opciones. Tengo que buscar la estructura semejante. Ok, de entrada voy a tomar nuevamente este ejercicio y voy a reacomodarlo sin mover la variable. Ya no la voy a subir porque la subíamos para hacer b a la n, pero ya no la voy a subir. El 3 medios ya te expliqué que es una constante que simplemente va a pasar al frente. Pongo el símbolo de la integral, repito, el radical ya no lo voy a subir, ya no lo voy a mover, ya no lo voy a desplazar porque ya no voy a hacer b a la n. Voy a dejarlo tal cual. El dx lo escribo aquí, el radical lo dejo aquí abajo. Esto es lo que tengo a integrar, ¿va? Ya este caso b a la n quedó descartado por el diferencial. Entonces, esta estructura, muchachos, esta estructura la voy a comparar con alguna de estas fórmulas. Voy a esconder la cintilla, permíteme. Esta estructura la voy a comparar con alguna de las fórmulas. Voy a tratar de mover esto. Creo que ahí está. Fíjate bien, ¿qué estructura tenemos en términos simples? Tenemos la integral de un cociente. Bueno, pues dirás, pues, oye, todas son integrales de cocientes. Dirás, pues no me estás diciendo nada nuevo, ¿no? Dividido entre un radical. Dividido entre un radical. Cuidado, pues creo que ahí ya empezamos a descartar. Este no tiene radical, fórmula 6, ni la 7, ni las 8. Entonces, la fórmula 6, 7, 8 quedan descartadas. Fórmula 6, 7, 8 quedan descartadas porque esta tiene radical en nuestro ejercicio y estas no. Acuérdate que tú trabajas
en función de tu ejercicio en relación con la fórmula, ¿va? No vas a ajustar la fórmula al ejercicio, sino el ejercicio a la fórmula. Entonces, este ejercicio no se parece a las primeras tres fórmulas. Dirías, oye, puede ser la 9 y la 10. No te vas a echar un volado para ver si es la 9 o la 10. Ok, vamos a ser más específicos. ¿Cómo voy a discernir o distinguir si este escenario, este ejemplo, es la fórmula 9 o 10? Ok, fíjate. Vamos a las fórmulas para entenderlas. La B es la variable. ¿Cómo sé cuál es la variable? Porque está en relación con el diferencial. Dice dv, quiere decir que el diferencial te dice que la variable es v, y entonces esta v es la variable. Si aquí dijera de z, muy probablemente pues, sería z la variable. Si dijera de j, pues sería j como la variable, etcétera, etcétera. Entonces, este diferencial me habla de la variable que es la v, y esta que es la letra, una de las primeras letras del alfabeto, o la primera en el alfabeto, es la constante, variable constante. Entonces, este escenario es cuando tengo un radical de una variable más menos una constante. Y esta de abajo, si te fijas, el orden es lo contrario. Aquí tengo la integral de un cociente de un radical, en donde primero está la constante y luego la variable. Repito, la variable está relacionada con el diferencial y la constante es un número solito. Entonces vamos a ver qué escenario tenemos. Aquí me habla de dx, quiere decir que la x es la variable y yo veo mi primer término tiene x. Ah, entonces esta es la variable y el segundo es un número solito, esta es la constante. Entonces tengo el escenario del radical en el denominador de una variable con una constante. Entonces de la fórmula 9 y 10, ese escenario lo cumple la fórmula 9, variable y después constante. La 10 no, porque es lo contrario, ¿va? Entonces, en concreto vamos a integrar con la fórmula 9. Vamos a volver a ponerle foco a la fórmula 9. En la fórmula 9, siendo más específicos, te dice que el primer término del radical es la variable al cuadrado y que el segundo término es la constante al cuadrado. O sea, no es estrictamente v y a, no, es v cuadrada tal cual el primer término y el segundo a cuadrada. Y te comento esto porque el análisis es sumamente importante. Este término, entonces, no es b, como aquí está marcado, es v cuadrada, y este término no es a, como lo marca la fórmula, es a cuadrada. Entonces, ten cuidado. Este término es b cuadrada, porque está relacionado con el diferencial, y este que es la constante número solito, pues es a cuadrada. ¿Qué voy a hacer con cada cosa? Como siempre la vamos a analizar, porque así como este diferencial me dijo que no podía usar b a la n, como estoy empezando de cero, voy a ver si el diferencial que nos llegue a dar de este me dice si sí me sirve o no me sirve la fórmula 9 que estoy pensando usar. Entonces, ya sabes, tenemos la variable al cuadrado, que ya dijimos que era 4x cuadrada, ahí está. Cuidado, recuerda que nosotros tomamos la variable para hacer el diferencial. Y cuidado, porque esto era la variable al cuadrado. Esto no lo puedo usar para sacar el diferencial directo. Lo que voy a hacer es muy simple. Yo quiero v. Obviamente no se trata de borrarle la potencia. Le sacamos raíz cuadrada a este y por consecuencia raíz cuadrada de otro lado. Raíz cuadrada de v cuadrada, simplemente v, raíz cuadrada de 4x cuadrada sería 2x. Ahora sí, esta que es mi variable la voy a derivar y a diferenciar. Diferencial de v sería v, diferencial de 2x, 2 de x. Entonces, Profe, mande. ¿qué no sería ahí el valor absoluto? No, no manejamos valor absoluto aquí, ¿va? A ver, va de nuevo, escucha. De esta variable yo le saco la raíz cuadrada que sube y de este simplemente 2x, ¿va? De hecho, incluso aunque aquí fuera, vamos a pensar el escenario que incluso aquí fuera negativo, no es el caso. Cuando yo analizo lo que es v cuadrada y a cuadrada, no meto los signos. Ahorita voy a explicar en el siguiente ejemplo con este por qué. Ahorita lo voy a explicar por qué, ¿va? Entonces, en concreto, de este valor es v cuadrada, no me sirve, saco la raíz cuadrada de ambos lados, me quedo con la parte positiva siempre. De este saco su diferencial, de este obtengo su diferencial. ¿Por qué el diferencial? Porque el diferencial es el punto clave que me va a decir si esta integral
que yo quiero hacerla con la fórmula 9 o la que fuera, ¿es o no es? Ok, entonces, lo de siempre. Yo tengo aquí ya mi diferencial y lo voy a comparar con el diferencial de la integral. Siempre es eso, el diferencial que obtuve con el de la integral. Este diferencial lo comparo con el de la integral. Y empiezo. Pregunta número 1. ¿Este integral es idéntico con este? No, no es idéntico. No estoy en el caso 1. Como no estoy en el caso 1 que fuera idéntico, no puedo pasar al otro lado de la integral. Ok. Segunda pregunta. Ok. ¿No es idéntico, pero lo que le falta es un número o una constante? Sí. Ah, entonces estoy en el segundo caso. No es idéntico, pero le falta un número o una constante. Y las constantes o números sí se pueden agregar. Entonces vamos a hacer ese proceso en donde como me falta un número, que es este 2, como me falta este 2, lo voy a agregar aquí multiplicando, pues porque obviamente aquí está multiplicando, y en ese momento este diferencial ya está en la integral. En este momento el diferencial ya está en la integral, pero al hacer esto ya dupliqué el valor de la integral, entonces lo voy a compensar como dividiendo. Agregué el 2 porque lo necesito, pero lo compenso dividiendo. En este momento al dividir ya no es el doble de la integral, vuelve a ser la integral original. Pero al hacer este procedimiento, el diferencial ya está en la integral. Entonces, quiere decir que la fórmula 9 que teníamos pensado sí me va a servir. Ahora, lo mismo de siempre. Antes de escribir la solución de la integral, pongo la constante. En este caso no tengo espacio hacia abajo, voy a escribir hacia la derecha. Es más, ya está, ahí escribo el igual de este coeficiente, de nuestro coeficiente de la integral es lo primero que escribimos. Si se te olvida el coeficiente, ya se te olvidó. Entonces, primero escríbelo. Sería 3 sobre 2 por 2, 4, serían 3 cuartos positivo. Luego, esta integral habíamos aclarado que de todas las fórmulas 6, 7, 8, 9, 10 era o tenía la estructura de la fórmula 9. Y como el diferencial ya está en la integral, ya puedo pasar de la integral a la fórmula. Si te fijas, la fórmula te dice que es logaritmo natural. El resultado es igual a logaritmo natural. Entonces esto, logaritmo natural. Luego, te dice que escribas cuidado, cuidado. Aquí dice v cuadrada, pero aquí en la solución habla de v. Así es la fórmula y hay que seguirla. Dice v, no v cuadrada. Por eso también puse en una tabla la información. Como la fórmula dice v, no v cuadrada, v es 2x. Entonces aquí escribimos 2x. Listo. ¿Qué más dice? Ay, perdón. ¿Qué más dice la fórmula? La fórmula dice que escribas más la raíz cuadrada de b cuadrada más a cuadrada. O sea, esta raíz, si te fijas, es idéntica a la que estaba aquí, a la de la integral. Entonces, simplemente esta raíz, como es idéntica a esta, pues esta tal cual la transcribí. ¿Va? Ahí sí era v cuadrada y a cuadrada. Repito, como este radical es idéntico a esto, ahí sí va v cuadrada y a cuadrada. Y finalmente dice, escribe la constante de integración más e. Listo. Y entonces, esto que ves aquí a la derecha es la solución de nuestro ejercicio original. Y repito, esto de entrada parecía un b a la n, para ti, para mí, para cualquiera. Pero lo que nos dice si sí es o no, no es lo que tú o un servidor crea, sino el diferencial. Y el diferencial me dice, simplemente no es, no se puede ajustar porque le falta una variable. Entonces, esto que estabas pensando no es. ¿Qué hicimos? Buscamos otra fórmula y ya vimos que nos funcionó la fórmula 9 por la estructura y sobre todo no porque pensáramos que fuera ella, sino porque el diferencial sí fue después de un ajuste. Números puedes agregar los que quieras, variables ninguna. Variables jamás, jamás, jamás puedes agregar ninguna. Números los que quieras y como pude ajustar ese número que nos faltó, sí pudimos utilizar la fórmula 9 y aquí está el resultado y ese ya lo puedes dejar así expresado. Listo. Vamos al siguiente y último ejemplo. Fíjate bien. De este inciso G, tienes la integral de 4x de x sobre 5 menos 9x cuarta. Ok.
Entonces, abajo tienes un binomio. Uno o dos términos tienes un binomio. El binomio, no la X, el binomio estaría a la 1. Cuidado, dirás, pues hay una potencia cuarta. Vuelvo a puntualizar. Yo no hablé de la X. Yo dije que el binomio, todo el polinomio está a la 1. Esta potencia cuarta es exclusiva de la X. Si la cuarta fuera de todo el polinomio, estaría, no es el caso, no es el caso, estaría así entre paréntesis. Pero como no está entre paréntesis, entonces creo que estamos entendiendo que la X, que la potencia cuarta es exclusivamente de la X y no de todo el polinomio, y volviendo al punto, entonces todo el polinomio no tiene un paréntesis o un radical, no tiene una potencia indicada, por lo cual es 1. Al punto que voy es que estaríamos viendo la integral de un cociente en donde hay una variable a la 1 y tu pensamiento y el de cualquiera sería, pues es la fórmula 5 porque tengo un cociente y hay abajo una variable, que esa variable está a la 1, ¿ok? Eso es lo que parecería correcto. Lo que nos va a decir si esa fórmula que estamos pensando sirve o no sirve, eso no es el diferencial, no lo que creamos nosotros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ok, lo de siempre, vamos a acomodar. El 4 multiplica el X y multiplica el diferencial. Como multiplica todo el 4, sí sale. Cuidado. El 5 no está multiplicando al siguiente término. El 5 está restado del otro término. El 5 es parte del binomio, por lo tanto no sale. El 4, nuevamente del numerador, multiplica y multiplica, por eso sí queda al frente de la integral. ¿Va? Pero el 5 no multiplica el siguiente término, por lo tanto no sale la integral, porque el 5 es parte del binomio. Cuidado, ¿sí? Ten mucho cuidado porque están acostumbrados a ver números, como sería este caso, y a sacarlo. ¿Por qué aquí el 2 sí salió? Porque el 2 multiplicaba todo el radical, a todo el binomio, por eso es que sí pudo salir, ya sea en este escenario que al final no se pudo integrar, o incluso en este otro escenario que lo hicimos con otra fórmula. ¿Por qué? Porque multiplicaba. Pero repito, y soy puntual, este 5 no estaba multiplicando, era parte o es parte del binomio, por eso no salió. Vamos a aclarar el punto. Ok, volviendo a nuestra situación, esto parecería que es la integral de db sobre b a la 1, sobre v a la 1, o sea, la que da fórmula 5, que da un logaritmo como resultado. Entonces, eso es lo que estamos pensando, pero lo que nos dice si sí o si no, no es lo que pensemos, lo que creamos, sino el diferencial. Entonces tenemos que de acuerdo, perdón, a la fórmula 5, la variable de toda la integral es exclusivamente el denominador. Entonces, la variable es exclusivamente el denominador, no es el numerador. Y entonces, vamos a hacer el análisis. Aquí ya te marqué que la variable v, entonces va a ser el denominador. Como siempre, requerimos la derivada y más estrictamente el diferencial. De este su diferencial es db. De este, al derivar, 4 por 9 menos 36x cúbica y generamos el diferencial de x. Y entonces, en concreto, de esta variable, este es el diferencial. Lo que nos va a decir si la integral que estábamos pensando hacer, que era la fórmula 5, es o no es esto, no lo que nosotros pensamos o creamos. Entonces, fíjate bien, lo de siempre. Este diferencial que obtuve, yo lo comparo con la integral. Y entonces, cuidado, voy a amplificarlo más para que estemos todos de acuerdo. Aquí el diferencial me dice menos 36x cúbica de x. Y aquí dice x de x. De entrada, a todos nos quedaría claro, si está un niño de kinder, que no son idénticos perfectos. No, no son idénticos. Pensarías, vamos a agregar el número. Cuidado, el problema no es el número. Dice x cúbica y aquí dice x. No es la misma variable. ¿Cómo no? Si es x. X cúbica y aquí dice x. X cúbica y x son dos cosas o dos términos totalmente distintos. En concreto, como esta variable con esta no es la misma,
El problema no es el número, el problema es que esta variable con esta no es la misma, no es idéntica perfecta. Entonces entro al caso 3, donde no puedo agregar o quitar variables porque no se puede. Esta variable no es idéntica a esta, estoy en el caso 3, no puedo agregar variables, no puedo ponerle a cúbico aquí para que diga lo mismo que acá. No se puede. Entonces, esto que estábamos pensando no es posible. No es posible utilizar la fórmula 5 de B sobre B, porque por enésima vez, este diferencial no es el de aquí y no se puede ajustar porque lo que es diferente es una variable. Y las variables no se pueden agregar ni quitar. Entonces, fórmula 5 queda desechada. Fórmula aquí 5 queda desechada, no se puede utilizar porque el diferencial no se puede ajustar. Entonces, ¿qué hacemos? Ok, ya descartamos la fórmula 5, obviamente la 4 pues menos porque no puedo subirlo dado que el polinomio está a lo 1 y ya te lo había explicado. Entonces, ¿qué hago? Me voy a las fórmulas siguientes. Voy a ver si me funciona la fórmula 6, 7, 8, 9 o 10, pero previamente a eso vamos a volver a reestructurar nuestro ejercicio. Acuérdate que teníamos la integral de esto en donde el 4 multiplicaba el 4, sí sale de la integral. Ajá, ponemos la s de la integral, x de x, ajá, y pongo el denominador tal cual. Ok. ¿Para qué lo hice? Pues con la finalidad de que esta estructura yo lo busque atrás. Perdón, aquí se ve un poquito cortado, pero es 9x cuarta, ¿va? Entonces, fíjate bien, yo tengo la integral de un cociente en donde el denominador, este 5 está solito, es una constante, y este, pero no se ve claramente, pero es x, es la variable. Ajá. Entonces, ¿qué hago? Yo voy a buscar integral de un cociente en donde el denominador tenga una constante y luego la variable. Vamos a buscar esa estructura. Si te fijas, la fórmula 9 y 10 quedan descartadas porque en este ejemplo no tenemos radical en el denominador y que es la situación de la 9 y 10. Dirás, uy, pues entonces tengo 3 opciones, ya salió peor. Ok, yo te dije, te comenté que en el ejercicio teníamos la integral de un cociente, que son estas 3, pero era una constante menos la variable. Aquí dice variable más constante. No es la opción. Primero por el signo y segundo por el orden. Ah, dirías, este sí es negativo. Cuidado, era constante menos variable. Aquí no dice eso. Aquí no dice eso. Aquí dice lo contrario. Tampoco es la fórmula 7. Fórmula 8 dice cociente con un denominador de constante menos variable. Nuestro ejercicio se parece en estructura a la fórmula 8. La fórmula 8 es la apropiada, ¿va? Vamos a usar la fórmula 8, o estamos pensando en usar la fórmula 8, pero vuelvo al punto de todo lo explicado. El que me dice si la fórmula 8 me sirve o no me sirve, no es lo que yo crea, ni tú, sino el diferencial. Entonces vamos a hacer el análisis. Ahora, siendo ya puntuales, acuérdate que el primer término, ya siendo puntuales, es a cuadrada, y el segundo, o sea, la constante un número, y el segundo b cuadrada o la variable al cuadrado. Entonces, este es la constante a cuadrada y este sería la variable v cuadrada. Vamos a apuntar cada una y como el ejemplo anterior hacer el análisis respectivo. Entonces, a cuadrada, pues evidentemente 5. Y en su caso, a sería la raíz de 5. A cuadrada, ¿ja? De 5, pero a, que es la raíz, sería a su vez raíz de 5. ¿Va? Ahora bien, cuidado aquí con el signo. Cuidado con el signo. Yo sé que aquí dice menos 9x cuarta. Aunque diga menos 9x cuarta, mi variable voy a apuntar estrictamente 9x cuarta. Pues, ¿cómo? Si siempre me has dicho que los signos no son de adorno. Ok, te explico. Este signo estrictamente me sirve para saber, perdón, para saber si es esta fórmula, que es la positiva, si es esta que es la negativa, o que es esta negativa con los términos contrarios, o esta o esta. El signo es para lo único que me sirve en este escenario. El signo solamente me ayuda a distinguir
¿Qué escenario tengo? Yo incluso cuando teníamos estos tres para nuestro ejercicio te dije, el escenario o la fórmula 6 no puede ser porque tenemos un negativo en nuestro ejercicio aquí positivo, es la primera que descartaba, y te decía, uy, parecería que es la fórmula 7 y 8 porque las dos son negativas, pero ya lo que me termina de apoyar para saber que era la 8 y no la 7, ya fue el orden de la constante y luego de la variable. Entonces, lo que te quiero decir es que el signo, aunque esté aquí, no lo incluimos ni en el análisis de la constante ni en la variable, ¿va? El signo sirve estrictamente para diferenciar la fórmula. Es para lo único que nos sirve, ¿va? Entonces, aunque diga 9, no le haga caso al negativo, simplemente copio la variable. De hecho, aquí está plenamente indicada que la variable era 9x cuarta. Obtenemos el radical tanto de v cuadrada como del 9x cuarta, raíz cuadrada de esta, v, raíz cuadrada de esta, 3x cuadrada. De esta variable vamos a sacar u obtener su diferencial. Diferencial de v, de b, diferencial de 3x cuadrada sería 6x de x. Aquí está. Ok, ahora sí, llegamos al punto clave para saber si la fórmula que estábamos pensando nos va a servir o no. Parecería que esto se resuelve con la fórmula 8, pero el que nos dice finalmente si sí o no a esa fórmula es este, el diferencial. Y entonces vamos a hacerlo de siempre. Este diferencial yo lo voy a comparar con lo que tenemos en la integral. Dirás, pues tampoco funcionó porque no es idéntico. Estoy totalmente de acuerdo. Este diferencial no es idéntico perfecto con lo que está en la integral. No estamos en el caso 1 en donde es idéntico y paso al otro lado de la fórmula que estaba pensando. Pero voy a ver si es ajustable. Yo vuelvo a revisar mi diferencial con el de la integral x. La variable es la mismita de x. Lo único que nos falte para que con esto sea idéntico perfecto es un número, es una constante. Entonces estamos en el caso 2. No es idéntico el diferencial que tenemos con el de la integral, pero lo que nos falta es una constante o un número. Ese sí se puede agregar, ¿va? Entonces, el número que nos falta, en este caso es un 6, pues lo vamos a agregar. Este número que nos falta es un 6, lo agrego aquí. Este número ya está aquí, el diferencial ya es idéntico. Pero al hacer esto, estoy haciendo 6 veces más grande mi integral. Lo voy a compensar para no alterar la integral. El diferencial ya está, pero afectó a la integral, entonces lo compenso. Agregué 6 multiplicando, compenso con un 6 dividiendo. De esta forma, mi integral ya está completa respecto al diferencial y puedo pasar de la integral a la fórmula. Ahora recuerda, antes de escribir la fórmula, lo que te dice la fórmula, pon tu coeficiente porque si no se te va a olvidar. Obviamente, 4/6, pues lo sabemos, es simplificable. Hacemos la simplificación, sería mitad y mitad, sería 2/3. Entonces, esto es igual a 2/3. Este coeficiente aquí está. Entonces, pasamos de la integral a la fórmula. Vámonos a la fórmula 8, que era la que habíamos dicho. Nuestra fórmula 8 nos dice que más allá del coeficiente es 1 sobre 2 veces a. Cuidado, no a cuadrada. 1 sobre 2 veces a. Entonces, voy a escribir por 1. ¿Y por qué escribí esto? A ver, la fórmula decía 1 sobre 2 veces a. Cuidado, aclaré que decía a, no a cuadrada. A cuadrada era 5, pero no decía a cuadrada, decía a. 1 sobre 2 veces a, que es raíz de 5. Raíz de 5, aquí está. Listo. Ya está nuestro coeficiente, ya está 1 sobre 2 veces a. Vamos de nuevo a la fórmula. Ahora la fórmula nos dice que escribamos logaritmo natural del valor absoluto. Ok, entonces vamos a escribir logaritmo natural. Entonces, logaritmo natural del valor absoluto y había un cociente, fracción o división. Ok, vamos a poner lo de la fracción. Cuidado con la fracción. La fracción en la fórmula 8 nos dice que es a, no a cuadrada más b. Y vuelvo a puntualizar, no dice b cuadrada, dice a más b.
Y en el denominador dice casi lo mismo, nada más que ahora es menos, a menos b. Si te fijas, ninguna de estas está al cuadrado. Cuidado, es a más b sobre a menos b. Y simplemente vamos a transcribir esa información. Cuidado, decía a más b. A es raíz de 5, más b, que es 3x cuadrada. Listo. Ahí está a más b. Ahora el denominador decía a menos b. A menos b. Listo. Y como ya terminamos de integrar, más la constante de integración. Aquí ya está integrado, pero evidentemente esto hay que simplificarlo. Ya aquí está integrado nuestro ejercicio, pero nos falta la simplificación. Obviamente 2 por 1, 2, tendríamos 2, y 3 por 2 sería 6, raíz de 5, pero tendríamos 2 sobre 6 raíz de 5, mitad y mitad. Mitad de 2, 1, y mitad de 6, 3, con raíz de 5, y nos queda esto. Mitad del 2 de estos es 1, y mitad del 6, 3, raíz de 5, logaritmo natural. Cuidado, esto no se puede simplificar, son cosas diferentes totalmente, porque este tiene variable y este no, y además este es radical y este no, entonces no hay forma de simplificar, simplemente se escribe tal cual y más la constante de integración. Y comentarios por si las dudas. Si estás pensando, pero dices raíz de 5, raíz de 5 lo voy a simplificar, no lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque este es un polinomio entre otro polinomio, no puedes simplificar así directo. ¿Ah? Así se queda como la solución adecuada y simplificada. Entonces, de esta forma, el día de hoy cubrimos la parte de integrales algebraicas.